un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo has estado? Un gusto estar contigo un nuevo día más en el capítulo de Lo que queda del día en Cooperativa. Como cada día, recuerdas, acá puedes escuchar las mejores partes de nuestro programa, lo que te interesa saber. Por ejemplo, a menos de una semana ya del cambio de mando. El oficialismo enfrenta varios frentes. Uno de ellos tiene que ver con el Consejo Fiscal Autónomo, lo que plantea frente a las proyecciones del Ministerio de Hacienda y también la convocatoria que ha hecho a un cónclave para este viernes de todo el oficialismo, al cual se invitó también a la democracia cristiana, pero surgieron algunos problemas. De eso nos habló en el programa el periodista Mariano Reyes, periodista permanente de Cooperativa en La Moneda. Claro, a 2 días de que se concrete el gran cónclave oficialista, el propósito que se había fijado La Moneda para este encuentro se va desdibujando en parte porque una de las claves era proyectar el futuro del sector, y hablamos del sector, no de coalición, porque la idea de La Moneda es ampliarse más allá de las fronteras del oficialismo. Vale decir que la democracia cristiana también fuera parte de este encuentro, y para eso la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, envió una invitación al presidente subrogante del partido, Óscar Ramírez. Él aceptó esta invitación y dijo públicamente que la DC no se iba a restar de diálogos que fueran en beneficio del país. El problema vino después, cuando senadores de la DC alzaron la voz y se declararon en contra de que su partido se haga parte de esta instancia. Ellos dicen que en 4 años nunca los han invitado a un cónclave, nunca los han incluido en el diálogo político del gobierno y que ahora, a días de que termine el ciclo, les parece fuera de lugar la asistencia a este cónclave. Incluso, la ofensiva ha sido en contra del líder subrogante de la tienda. El senador Iván Flores dijo esta jornada que si el presidente subrogante del partido quiere ir, que vaya a título personal o que renuncie a su cargo. Esta mañana estuvo en el primer café de Cooperativa la secretaria general del partido, Alejandra Kraus, quien por un lado dijo estar de acuerdo con la postura de los senadores, pero que por otro respalda el liderazgo subrogante de Óscar Ramírez. De hecho, Alejandra Kraus explicó por qué él terminó aceptando la invitación de La Moneda. La escuchamos. La acepta en el torno de un debate sobre el progresismo para el futuro, no como un hito. Yo tengo la impresión que parece como raro que nosotros pudiéramos concurrir a este encuentro por distintas razones, pero fundamentalmente porque está considerado como uno de los hitos de cierre del gobierno. Y no habiendo sido parte del gobierno, hasta última reunión, no pareciera, por muy interesante que sea el encuentro respecto al progresismo y el futuro. Bueno, y durante esta tarde hubo una reunión de la mesa directiva de la DC donde se terminó zanjando darle la potestad al presidente interino de la tienda para decidir si asisten o no al cónclave. Habla justamente el timonel subrogante Óscar Ramírez. Quiero agradecer a los miembros de la Mesa Nacional por haber depositado en este presidente la confianza para decidir si asistiremos o no al encuentro al que nos ha invitado el gobierno. Vamos a hacer una reflexión siempre pensando en el bien de Chile y también de nuestra gente. Eso entonces, Mariano, con las miradas que hay, ¿cierto? Y las conclusiones que se van sacando ya respecto a este cónclave oficialista, que tiene también una situación bien distinta. ¿Qué tan debilitado ha quedado llega el sector luego del último informe del Consejo Fiscal Autónomo, que también se ha posicionado, ¿cierto?, en este contexto, tal cual este cónclave y otros que no están del todo redonditos, como se dijo en algún minuto en Palacio para el cierre? Mira, la verdad es que ese es uno de los grandes flancos que mantiene el gobierno en sus últimos días de mandato, la gestión financiera, muy cuestionada no solamente por la oposición, sino que también por organismos autónomos. Una muestra de ello es este informe que emite el Consejo Fiscal Autónomo, que desde mediados de febrero ya se anticipaba en la elaboración de un informe por el incumplimiento de la meta fiscal. Recordemos que en 2025 fue de menos 3,6% del PIB. En este informe se hace foco en la proyección de los ingresos y dice que el no cumplimiento de esta meta responde a errores reiterados y significativos, así también a un nivel de gasto que excedió incluso lo comprometido en la ley de presupuesto. Además, si bien el informe valora que la deuda pública se haya mantenido en niveles por debajo de lo prudente, remarcan que ello no fue a causa de una consolidación fiscal, sino que responde mayoritariamente a factores posiblemente transitorios, dice este informe. En clave política, esto significa
significa un nuevo golpe al ministro de Hacienda Nicolás Grau, sobre todo por las advertencias que se le había hecho en varias ocasiones previas. Vamos a escuchar las explicaciones del ministro, pero antes al diputado Carlos Bianchi, independiente del PPD e integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara. Bueno, la administración del presidente Boric a través del Ministerio de Hacienda nunca recogió las sugerencias o las opiniones que entregaba permanentemente el Consejo Fiscal Autónomo. Yo creo que vamos a asistir a una compleja situación en el orden económico. Tenemos como efectivamente país poder salir de esta crisis, pero con medidas que van a ser mucho más radicales. Bueno, lo que yo diría es que durante todo nuestro gobierno, en particular el 2024 y 2025, que es cuando han existido desvíos de la meta fiscal, una vez que esos desvíos se han identificado, se han tomado medidas que buscan reaccionar a aquello. Bueno, hay otras miradas también dentro del oficialismo respecto a este problema, ya que todo está enfocado en la proyección de ingresos. El diputado Boris Barrera, del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, afirma que uno de los factores que intervienen en estos cálculos es la contribución mediante impuestos que realizan las empresas. Y ahí lo que plantea el diputado Barrera es que habría que analizar si hay deficiencias o no en la ley de cumplimiento tributario. Pasemos a escucharlo. Por un lado están los impuestos del IVA, los cuales aumentaron y esos son los que pagan todos los chilenos y chilenas de a pie. Por el otro lado están las contribuciones, los impuestos de las grandes empresas, que fueron precisamente esas las que bajaron. Habría que verificar y estudiar bien por qué, a qué se debe esa baja, por qué las grandes empresas están contribuyendo menos que el resto de la población, y ahí hay que colocar el foco. Ya, y hubo una reacción también desde la oficina del presidente electo. La futura vocera del presidente Kast, Mara Cedini, dijo que lo dicho en el informe no son buenas noticias para el país y que el equipo económico del futuro gobierno ha estado trabajando en un plan profundo para retomar las vías del crecimiento. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Mientras, en la oficina del presidente electo siguen afinando los detalles para asumir al mediodía del próximo miércoles 11 de marzo. Una frase contundente emanada desde quien va a ser la vocera de gobierno, Mara Cedini, dice relación con que para ellos se da por finalizado ya el tema de la bilateralidad y que ahora solo queda dialogar, pero sin retomar las reuniones que fueron suspendidas luego del impasse, originado por las fechas o por los datos que se han ido entregando, que se han ido compartiendo en relación al proyecto del cable submarino hacia China. De eso nos habló desde la oficina del presidente electo nuestra periodista Camila López. Sí, la crisis se desató ayer en un hecho inédito para una transición presidencial en Chile cuando el presidente electo José Antonio Kast decidió dar por terminadas las reuniones bilaterales a solo una semana de asumir el mando. Y es que la última cita en La Moneda terminó abruptamente, marcada por versiones contrapuestas respecto del proyecto del cable submarino impulsado por China Mobile. Desde el entorno de Kast sostienen que la información fue insuficiente, mientras que desde el Ejecutivo aseguran que el tema fue comunicado oportunamente. Tras cerrar el proceso de traspaso, el futuro mandatario anunció que una vez instalado en La Moneda, es decir, el 11 de marzo, su administración realizará una revisión exhaustiva de los antecedentes del gobierno saliente. Hoy, desde la región de Magallanes, el presidente Gabriel Boric abordó la controversia en una entrevista con ITV Patagonia, donde afirmó que tiene la conciencia tranquila, que no hay nada que ocultar y que las auditorías son bienvenidas. Respecto de las bilaterales y luego del llamado del arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, a retomar el diálogo, el mandatario expresó disposición absoluta para continuar con las reuniones bilaterales. Un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile. Y Chile no está para peleas chicas. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante. Más allá de las tensiones, más allá de las diferencias que pueden haber, más allá de incluso la diferente evaluación de los hechos. En Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen
y que tengo la convicción que tenemos que honrar. Yo personalmente y mi gobierno está plenamente disponible a aquello. Por su parte, Kast participó esta mañana en Santiago de la última jornada de trabajo con sus futuros ministros y subsecretarios. Allí, la próxima vocera, Mara Cedini, reiteró que existe voluntad de diálogo, pero que las reuniones formales ya están cerradas. Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera que quiera aportar a nuestro país. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas, queda 7 días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos. Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados. Si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas. Eso entonces con la opinión que tiene Mara Cedini y también, por supuesto, las versiones que se están dando frente a este tema, Camila. Ahora, ¿qué dicen los partidos de derecha, especialmente en Chile Vamos? ¿Creen ellos que sí puede haber una apertura para, por ejemplo, en estos 6 días tener agendas bilaterales o ya eso lo dan también por descartado? Claro, porque si bien ayer inicialmente el Partido Republicano y los partidos de Chile Vamos, es decir, los sectores de derecha, respaldaron la decisión de poner fin a las bilaterales, argumentando falta de transparencia por parte del Ejecutivo y también un quiebre en las confianzas, con el paso de las horas han surgido matices y cambios de opinión. Por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, planteó en una entrevista que el presidente electo debería reconsiderar la decisión y retomar el proceso de traspaso. A esa postura se han sumado otros parlamentarios del bloque, quienes reconocen que la transición ha sido compleja, pero estiman que interrumpirla abruptamente podría no ser el mejor camino. Escuchemos a la diputada de RN, Jimena Sandón, y también a la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, quien en Cooperativa sostuvo que todas las partes deben hacer un gesto para recomponer el clima. Hicimos un llamado justamente a que estas bilaterales se retomen, porque tenemos siempre que pensar cuál es el bien superior, y aquí el bien superior, nosotros todavía tenemos tiempo para que esto se recapacite. Si Pinochet y Elwin lo pudieron hacer, es absolutamente ridículo que nosotros no podamos lograrlo. Las confianzas están rotas, pero creo que parte de lo que viene hacia adelante, de poder construir un país mucho más unido para enfrentar los problemas de las personas, nos obliga a todos de hacer el mayor gesto posible en lograr tener el ambiente necesario, un ambiente de unidad y no este ambiente de polarización. En paralelo, mañana José Antonio Kast viajará a Miami para participar en la Cumbre Escudo de las Américas, instancia organizada por el presidente Donald Trump. El viernes la agenda de Kast contempla reuniones más bien de carácter privado y una actividad protocolar, mientras que el sábado será parte del encuentro principal. Su regreso a Santiago, en tanto, está previsto para el domingo en la mañana. Todo esto ocurre cuando desde algunos sectores del oficialismo han levantado la tesis de que con su pugna con el gobierno, Kast busca ganar puntos con Trump. Los únicos puntos que se están ganando son para Chile, fue la respuesta de la vocera Mara Cedini. Un día como hoy, un 4 de marzo de 1678, en Venecia, en la ciudad de los Canales, ahí en Italia, nace Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi nació ese año y fue el violinista y compositor más importante de su época. Giambattista Vivaldi, también violinista y padre de Antonio Vivaldi, fue el responsable de introducirlo en el mundo de la música. En 1704, cuando tenía 25 años, fue ordenado sacerdote, pero nunca se alejó de su real vocación, la música. En ese mismo año comenzó a trabajar en un lugar del conservatorio para niñas huérfanas, donde trabajó como director musical hasta 1740. Además de dedicar su tiempo como profesor, compuso durante ese periodo gran parte de su obra, entre las que destaca su más reconocido trabajo, Las 4 Estaciones. El cura pelirrojo, Il prete rosso, como era conocido, pasó al final de su vida componiendo obras por la nobleza y la realeza europea.
falleció en Austria el 28 de julio de 1741. Tenía 63 años, pero una infección maltratada le costó la vida. Todo esto mientras trabajaba para la corte del emperador Carlos VI en la ciudad de Viena. El violín fue el centro de las composiciones de Antonio Vivaldi en sus más de 770 obras. De sus conciertos, 221 son para violín solo y orquesta. También ha compuesto para una variedad de instrumentos solistas, incluyendo la flauta, el clarinete, la trompeta y la mandolina. Actualmente, la ciudad de Venecia mantiene viva la obra de su gran compositor y cuenta con muchas opciones para que los amantes y las amantes de Vivaldi puedan disfrutar de su música en directo. De hecho, hay una orquesta de Venecia que es un ejemplo de esto, formada por músicos y cantantes locales y que se presenta con trajes de época y joyas antiguas creadas a partir de bocetos originales de los años 1700. Sus actuaciones se realizan durante todo el año en la Scuola Grande di San Teodoro, la sala de conciertos privada más famosa de Venecia en los actuales días. Un 4 de marzo de 1678 nació en Venecia, Italia, Antonio Vivaldi. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.